Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí tener a tan prestigiosa audiencia en el día de hoy, nuestro primer webinar de nuestro 13 aniversario de operaciones, actividades llenos de mucha alegría. El día de hoy vamos a compartir una ponencia bien interesante orientada a la protección del endpoint que nos ofrece el licenciado Rafael Lara, quien es una persona egresada de la Universidad Central de Venezuela hace mucho tiempo, espero que él después lo mencione. Es una persona con amplias capacidades y aquilatadas condiciones profesionales que le han permitido llegar al día de hoy a ser un pentester experto y experto en las áreas de ciberseguridad. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos proteger al endpoint. Y con ustedes entonces dejo a Rafael Lara al mando de esta presentación. Estoy muy agradecido por su participación en el día de hoy. No sé si lograron escuchar mi introducción. Eh, si me escuchan bien. Sí, perfecto, Juan, gracias. Perfecto. Rafael, el micrófono es todo tuyo. A ver, ¿qué le habrá pasado a Rafael que estaba conectado por aquí? Pero como está en otro país, no sé qué nos pudo haber pasado. Denme un segundo, por favor, y disculpen que no veo a Rafael por acá. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Bueno, bienvenidos pues a este primer ciclo de charlas del 13º aniversario de la compañía Intelicorp, el cual
tenemos el honor de que el licenciado Luis Sandoval pues presida. Es un logro pues para todos nosotros en Intelicorp haber llegado a esta oportunidad. Sabemos que por estadísticas el 75% de las empresas cierran después de 3 años, entonces lograr 13 años es verdaderamente un logro por sí mismo. Y bueno, queremos empezar este ciclo de charlas que Intelicorp pues ofrece a todos ustedes con la charla de cómo asegurar y defender el nuevo perímetro contra cualquier ataque informático. Y dejando un lema que todos nosotros hemos utilizado, de que la seguridad es tan fuerte como su punto más débil. Bien. Tengo un poquito de problemas con el mouse, me disculpan. Pero continuamos. ¿Cómo era y es el perímetro de la organización en estos tiempos de pandemia? No podemos hablar todavía de pospandemia porque lamentablemente el problema mundial de COVID-19 no ha pasado, pero estamos en ella. Esa realidad la conocemos todos. Pues, inicialmente, en nuestra organización teníamos una red. Rafael, disculpa. Bien definido. No se escuchó bien. Porque todos nuestros activos de información, tanto un firewall, un cortafuegos, teníamos una DMZ donde poníamos nuestros servicios de internet y de cara hacia la internet teníamos un router, ¿no? Así se puede considerar que ha evolucionado y en la red interna para poder tener un cierto control sobre ella teníamos equipos de seguridad, por ejemplo, los IDS de red, que podían estarnos ofreciendo información sobre este perímetro. Y las soluciones de seguridad, aunque sabemos que la seguridad es una sola y se debe ver como tal dentro de la organización, en la práctica generalmente se colocaban controles dependiendo de lo que estábamos atacando en la necesidad del momento para la organización. Por ejemplo, en el caso de un anti-spam, pues, o para evitar el spamming dentro del correo corporativo, pues teníamos un anti-spam entre la internet y el usuario, entonces aquello que se consideraba correo válido le llegaba al usuario y el correo considerado como spam o contenido en malware, pues se filtraba y se contenía y se colocaba en cuarentena, ¿no? Entonces, sin embargo, había la necesidad de conectarse remotamente hacia la oficina para poder dar amplitud al alcance que la organización podía tener desde el punto de vista de sus objetivos de negocio. Sabemos que el objetivo principal de todo negocio es ser rentable. Ese es el objetivo, independientemente de lo que haga el negocio, porque eso es lo que se busca, ¿okay? Entonces, en principio, los usuarios remotos tenían conexiones duras, rígidas, líneas muertas, por ejemplo, desde los lugares donde se encontraban hasta la oficina central, así como sus sucursales. Esto evolucionó con el concepto de las VPN, las cuales todos conocemos, y sin embargo, estas VPN se conectaban desde Internet, ya utilizando este recurso y evitando las líneas dedicadas, pero la red interna perimetral todavía se conservaba. El cliente remoto no se consideraba como un ente particular de la red interna de ese perímetro, a pesar de que a través de la VPN podía tener acceso a estos recursos. Entonces, los usuarios móviles y los usuarios en casa han cambiado paradigma y ahora, utilizando estas capacidades de VPN, podían conectarse a la red corporativa, pero con el advenimiento de esta pandemia, esto se transformó en que la mayoría de las personas que antes se encontraban trabajando en sitio ahora están trabajando desde su casa. Y sabemos que trabajar desde casa no siempre está bien. Si pueden ver el gráfico arriba a la izquierda, la señorita pues se encuentra trabajando de alguna forma cómodamente en su hogar y no tiene distracción desde el punto de vista de trabajo, pero la mayoría de la realidad nuestra no es así. Tenemos posiblemente a nuestras parejas o a nuestros hijos
nuestras mascotas, o el ambiente no es completamente adecuado porque no estábamos preparados para asumir este cambio tan abrupto debido a la situación actual. Y entonces esta evolución, lógicamente, lleva a un cambio de objetivos. En principio, siempre la ciberseguridad desde el punto de vista organizacional se veía como que nos estábamos protegiendo ante una persona que podía ser cualquier cosa, podía ser un atacante, un script kiddie, alguien que estaba empecinado a hacernos algún ciberataque, un ciberdelincuente, y entonces hacía ataques dirigidos con recursos limitados. Y seguramente atacaba la plataforma tecnológica de la empresa, principalmente los servidores, necesitando pocos recursos, y dentro de la organización había una mayor conciencia de seguridad sobre esto. Sin embargo, la actualidad es que hay grupos organizados que pueden elegirnos a nosotros como target sin nosotros ser llamativos desde el punto de vista de nuestra conciencia organizacional. Quizás una pequeña, una mediana empresa dirá, pero yo no soy relevante para esto, yo no creo que esta gente vaya a atacarme. Eso no es así, eso no funciona de esa manera. Cualquiera de nosotros es un objetivo potencial, y estadísticamente no depende de absolutamente más nada. Es decir, que nuestra probabilidad es independiente de cualquier otro escenario. Y los ataques, ahora que tenemos a la mayoría de los colaboradores trabajando desde el hogar, está dirigido hacia nosotros, colaboradores, y a los clientes. Necesita manejar mucha información, se necesita mucha infraestructura tecnológica, porque ahora la infraestructura de casa, desde el punto de vista organizacional, pasa a ser parte de la organización, y en general el usuario promedio tiene una poca conciencia de ciberseguridad desde el punto de vista empresarial. Sabemos que hay muchas campañas fomentadas, sobre todo, por ejemplo, con el uso de la banca en línea, en donde los bancos han tenido a bien hacer muchas campañas ofreciéndole o diciéndole a sus clientes: oiga, miren, nosotros cuando mandamos un correo nunca pedimos contraseñas, ni pedimos nombre de usuario, ni pedimos su número de tarjeta de crédito. Por favor, si les llega este correo, se puede considerar como un phishing, por no respondan, no le hagan clic a ningún enlace, no descarguen nada que esté adjunto al correo, ni lo ejecuten, ni nada. Pero eso no solamente es una campaña que debe venir del banco, de las organizaciones también, porque todos podemos ser objeto de ataques de este tipo. Entonces, la pregunta que viene con respecto a esta parte del perímetro es: ¿qué quieren ustedes? ¿Saber la realidad con la píldora roja o seguir en la forma como venían pensando con la píldora azul? Y lo más seguro es que quieran, como el señor Neo, tomar la píldora roja y saber qué es lo que está pasando. Y aunque para nosotros no es muy desconocido, pero ver los datos en esta presentación pues abrirá un poco más el panorama. La gráfica que están viendo en este momento corresponde a un documento publicado por el Foro Económico Mundial, en donde se presenta, entre otras cosas, una tabla de los riesgos más inquietantes para la compañía en esta época de pandemia. Fíjense que lo tienen caracterizado como inquietudes tanto económicas, sociales, tecnológicas, geopolíticas y ambientales. Y la única o el único rubro tecnológico que existe y aparece de tercer lugar es el de los ciberataques y fraude de datos. ¿Okay? Y solo por encima de él están dos aspectos económicos, que es la recesión prolongada en la economía mundial y el auge de las quiebras o las bancarrotas de las empresas, dado esta situación de pandemia. Entonces, los ciberataques y los fraudes son aspectos que todas las compañías deben considerar en este momento, y al menos la mitad de ellas los está considerando en este documento del Foro Económico Mundial. Abajo está el link donde pueden descargar este documento. Igualmente se los hacemos llegar a ustedes después de la presentación. Y vemos como noticias, por ejemplo, en este caso de fintechs, solamente de este año, aquí están viendo noticias que corresponden única y exclusivamente al año 2020, al año actual. Vemos como el auge de ataques de malware, de ataques de ransomware, de data exfiltration se han hecho se han incrementado muchísimo en todo este tiempo.
calcula que el valor está entre el 80 y el 85% de aumento. Los cibercriminales, pues obviamente, atacan empresas con malware que son más complejos. Hay ataques directamente a los API que soportan, también microservicios que ofrecen las empresas. Está la parte de cryptojacking. Fíjense que estas campañas están infectando aproximadamente 3.000 máquinas Windows en el día. Esto todos son noticias que pueden sacar del portal de Portswigger, que es la empresa que fabrica Burp Suite, que es una de las herramientas de pentesting más utilizadas, ¿no? en lo que se refiere a pentesting de aplicaciones web. Igualmente aquí tienen otras como ataques de negación de servicios, troyanos bancarios, exfiltración de datos, que son los ciberataques más frecuentes en esta época de pandemia. Vuelvo y les repito, estas noticias son solo del 2020. En el caso de este listado que les estoy ofreciendo aquí, son ataques conocidos, reportados a nivel mundial, solo de este mes que culminó el día de ayer, de mayo de 2020, que lo pueden encontrar en el enlace de abajo, que corresponde al Centro de Estudios Internacionales y de Estrategia. Está amparado también por personas que han trabajado en el Tesoro de los Estados Unidos, ¿okay? Y ellos tienen este listado. El listado es muchísimo más grande, pero solamente les coloqué aquí algunos de los más relevantes que sucedieron el mes pasado. Y nuevamente el Foro Económico Mundial, en su artículo que fue actualizado el 13 de mayo y es originario del 17 de enero de este año, reporta que el miedo a los ciberataques crece y ellos consideran que es una de las amenazas a largo plazo más importantes que tiene el planeta. No solamente hablamos de economía, no solamente hablamos de las organizaciones, sino que estamos hablando en todos los aspectos de nuestra vida. Algunas empresas reaccionan de una manera y otras de otra. En este reporte de IBM, por ejemplo, ellos han sido resilientes en lo que se refiere a su manejo organizacional como compañía, y ellos han reportado, y ahí está el enlace donde pueden ver el reporte, que ellos se han ahorrado $50 millones en este proceso de COVID, teniendo a sus colaboradores trabajando remotamente. Y estiman que por cada colaborador que trabaje remotamente les puede dar un ahorro de $10.000 al año. Y por supuesto, ellos consideran que, o al menos tienen la visión, de que muy posiblemente estos ahorros los inviertan en ciberseguridad, porque otro reporte de Security News también dice que es muy probable que el 70% de las empresas incrementen su inversión en ciberseguridad en lo que resta de año. Entonces, volviendo a lo del perímetro, ¿cuál es la noticia de todo esto? Que el perímetro como lo conocemos ya no existe. Y aquí retomamos dos conceptos que siempre han estado en la ciberseguridad, pero nunca han estado tan a tope como lo está actualmente en estos tiempos de COVID, que son las múltiples capas de protección, o lo que hemos conocido como defensa en profundidad. Y ahora se trata de hacer lo correcto para el usuario, porque ya ahora no es solamente el objetivo, la organización y sus archivos de información, sino que el usuario, como manipulador y custodio de la información, también es parte de esa ciberseguridad. Y se hace todavía más prevalente volver a la prevención. Todos sabíamos que la prevención es importante, pero la detección y la corrección es necesaria y fundamental, y siempre nos hemos basado en ella. Pero ahora la prevención vuelve a tomar el nivel de importancia que siempre ha debido tener. Entonces, bienvenidos a la realidad. Esta es la realidad que les ofrece la píldora roja. ¿Y cuál es el nuevo enfoque? El hecho de que los atacantes hayan cambiado su enfoque fuera del perímetro tradicional de la red no significa que debamos deshacernos de las soluciones de seguridad existentes, sino que tenemos que replantearnos cuál es nuestra política de seguridad y cuál va a ser nuestra arquitectura. Sin embargo, las defensas de perímetros son solo una capa del enfoque de múltiples capas que ahora es necesario para proteger nuestro. Y en Intellicorp vemos que ese enfoque debería ser este. Debemos estar
enfocados en estos tres aspectos: al usuario, en la identidad y en la protección del endpoint. Y en esta charla en particular nos vamos a enfocar en la protección del endpoint como tal. El segundo aspecto, además de la defensa a profundidad, es Zero Trust. Zero Trust, a pesar de que existe como concepto desde hace 10 años, desde 2010, se ha vuelto súper importante en lo que se refiere al trabajo remoto, en cómo se ha venido aplicando en estos últimos meses. Y básicamente Zero Trust es no confiar en nada y verificar todo. Y entonces, ¿qué hacemos para esto? Y esto es lo que Intellicorp ha venido a presentarles el día de hoy. Y es Signet, una solución israelí de protección autónoma de brecha. Signet es una empresa que ha tenido, disculpe, un gran impacto a nivel mundial desde que ellos existen, y noticias como en IT World Canada, como en ThreatPost, etcétera, lo han catalogado como la mejor solución de endpoint que existe en la actualidad. ¿Okay? Text Republic ha publicado para recientemente cuáles son las 3 amenazas principales que se debería de responderse en el 2020, y lo estamos viendo allí, la parte de lo que es los attachments en email, el ransomware en particular y los troyanos bancarios. Y Signet, con su solución, ataca efectivamente estos 3 aspectos. La gente de Software Testing Help cataloga a Signet como la solución número 1 de Endpoint Security, por encima de los que están listados y los que le estamos mostrando en esta lámina. Las noticias de Signet, pues, podemos verlo en su portal, que, por ejemplo, obtuvo un score del 100% completo y fue el único que lo obtuvo en esa evaluación del Virus Bulletin Test for Wallis Detection, con 0 falsos positivos. También es ganador del Cybersecurity Excellence Award en la categoría de MDR el año pasado, y también obtuvo en el 2017 el premio de oro a la Startup del año. Signet 360 es una herramienta y una solución de protección autónoma de brecha que se soporta por una solución propietaria que es el Sensor Fusion, y vamos a verlo en una lámina posterior. Esto permite tener 3 resultados importantes para la compañía, que son monitorización y control, detección y prevención de ataques, y orquestación de respuestas o respuestas orquestadas. El Sensor Fusion es simplemente un colector de información dentro de la organización, de la data de cada uno de los endpoints, y lo combina para poder ofrecer información más precisa que si estuvieras colectando o dando, mejor dicho, una respuesta a cada uno de los endpoints individualmente. Está basado en algoritmos de inteligencia artificial, y su eficiencia y eficacia ha sido probado por varias compañías en el mundo. Entonces, esta protección autónoma, básicamente lo que se refiere a lo siguiente: Signet tiene un agente que se ejecuta en cada uno de los endpoints y recolecta esta información, como la actividad de archivos, actividad de procesos, actividad de memorias en el endpoint, tráfico de red, actividad de las cuentas de usuario, y las lleva a su Sensor Fusion. Y esto genera un contexto real de lo que está pasando en el endpoint y lo que está pasando perdón, en la plataforma tecnológica de la organización. Y esto permite entonces protección de brechas por cada una de las características que ofrece Signet como solución, que las vimos anteriormente: monitoreo y control, prevención y detección de ataques, y orquestación de respuesta. Este agente puede desplegarse a sí mismo después de que la compañía, pues, adquiere esta solución, a razón aproximadamente de 5.000 hosts en 1 hora, si el ambiente de la plataforma tecnológica de la organización está configurada, pues, con los requerimientos que Signet necesita para poder desplegarse.
En este tiempo de despliegue de la solución de SciNet se necesitan aproximadamente 24 horas para que todo esté completamente desplegado. En el instante del despliegue de los agentes hay descubrimiento de red y visibilidad de inventario. Y vemos una gráfica de ejemplo en donde vemos que SciNet ya ahí está descubriendo tanto activos de información dentro de la plataforma como descubrimiento de red. Entre la instalación y las siguientes 7 horas ya se activa el proceso de control y monitoreo, donde ya hay visiblemente una reducción de la superficie de ataques y hay un incremento de la higiene IT de la organización. Entre las 8 y las 15 horas comienza el proceso de prevención y detección de ataques, porque ya hay un cubrimiento completo en la plataforma tecnológica de la compañía y una alta precisión por la cantidad de información recolectada directamente de sus fuentes. Y está la orquestación de respuesta, en donde el equipo de ciberseguridad del cliente o IntelliCorp prestando el servicio, si es a gusto del cliente o directamente desde SciNet, pueden establecer con la organización una línea base para poder entonces activar de cuáles de los eventos de inseguridad que sucede dentro de la plataforma tecnológica de la compañía deben ser autorremediados o no. Y podemos ver que existen, y lo vamos a ver en el demo que vamos a mostrar a continuación, cuáles son los diferentes aspectos que se pueden autorremediar. Entonces, por lo tanto, las capacidades de SciNet 360 como solución no solamente presta una herramienta, sino que también presta un servicio. Entre las herramientas que presta está monitoreo de integridad de archivos, manejo de inventario, colección y retención de logs, evaluación de vulnerabilidades, antivirus de nueva generación, analíticas de red, EDR, la parte de deception, analítica de comportamiento de usuario, remediaciones preestablecidas, remediaciones customizadas o un playbook automatizado. Todo esto lo ofrece SciNet dentro de su herramienta y por los aspectos que él cubre se puede ver que puede sustituir uno o varias de las soluciones que están trabajando individualmente dentro de una organización y las trabaja consolidado en una sola herramienta como es SciNet 360. Y desde el punto de vista de los servicios, SciNet cuenta con un Cyber Security Operation de MDR, en donde tienen monitoreo de alertas, threat hunting, investigación de ataques, análisis de archivo en demanda, exclusiones, whitelisting y tuning, e instrucciones de remediación con un servicio de profesionales que está trabajando en su SOC, en el SOC de SciNet 24/7, que está a disposición de la organización y del cliente, igualmente esas 24/7 con la adquisición de esta herramienta. Por ejemplo, diría, pero es que si se lo doy a SciNet, ellos tendrán visibilidad dentro de mi arquitectura, yo no quiero que sea así. ¿Cómo podríamos hacer? Que no hay problema. SciNet se puede desplegar dentro de la plataforma tecnológica de un cliente, solamente on-premises, puede ser solamente en cloud, que digamos es la forma como SciNet se comercializa pues, por default, o puede ser híbrido. Tienes un Sensor Fusion dentro de tu organización y tienes una réplica de Sensor Fusion en el cloud de SciNet. O sea que es adaptable a las necesidades del cliente. Por ejemplo, aquí tenemos algunos reportes que SciNet ofrece a sus clientes vía correo electrónico del SciNet SOC, del servicio que les decimos. Por ejemplo, aquí está alertando en una demo que tiene instalado IntelliCorp en una máquina de prueba, que había una actividad sospechosa de escaneo de puertos y establece de hecho cuáles puertos han sido escaneados, cuáles puertos fueron encontrados como cerrados, etcétera.
En ese mismo equipo instalamos un troyano para probar la efectividad de detección de SIGINT y efectivamente SIGINT lo detectó, describe el incidente, aquí tiene las acciones recomendadas y da los detalles del archivo, incluyendo los hashes para poder ser consultados por VirusTotal, etc. Desde la propia consola de SIGINT que vamos a ver, uno puede acceder directamente a los resultados de VirusTotal de los archivos. Y bueno, es tiempo de la demo. Vamos a salir de la presentación un momento y vamos a ir aquí. Esta es una página que ofrece SIGINT de demo, que voy a activar. Ustedes me disculpen, yo estoy en Panamá y hoy no sé por qué en Panamá la transmisión de internet está un poco mala. Está así más o menos desde el mediodía y no se ha arreglado, así que por favor ténganme un poco de paciencia. Ok, aquí vemos parte de lo que es la consola de SIGINT. Aquí tenemos la sección de alertas, en donde aquí, por ejemplo, nos está avisando que hay un data exfiltration vía DNS tunneling y nos ofrece, viendo estas tres flechas aquí abajo, una información más detallada del incidente que está ocurriendo, el archivo que está asociado, los process ID, los hash, como les decía, aquí está el process ID, cuáles son los procesos que están asociados, la cuenta de usuario asociada, por ejemplo, aquí la tenemos, como el usuario Dave, etcétera. Aquí tenemos el path de la herramienta que fue ejecutada, etcétera, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, ir al main site. Tengo un poquito de paciencia, disculpen. Ok. Aquí en el main site de SIGINT, de la consola de SIGINT, que es, digamos, una herramienta que obtienen por el servicio contratado, están observando el dashboard principal de SIGINT. SIGINT divide los activos de información de la compañía básicamente en 4 sectores: archivos, usuarios, host y red. Y para cada uno de ellos él está monitorizando lo que está sucediendo y gráficamente va mostrando lo que él va encontrando, tanto como alertas que son críticas o altas, medias y bajas. Aquí le da un resumen, por ejemplo, de los archivos que ha escaneado, los hosts que ha escaneado el día de hoy, en esta semana y en este mes. En la parte de alertas, que es de donde veníamos, está todas las alertas que habíamos visto. Podemos ver las alertas por archivo, podemos ver las alertas por usuario, podemos ver las alertas por red. Y por ejemplo, si lo vemos por archivo, que es donde teníamos más, un poco más de información, entonces veíamos la parte de data exfiltration, vemos aquí un reverse shell, el archivo infectado fue el command.exe, el usuario es por el administrador, y aquí tenemos, por ejemplo, el árbol de procesos que disparó este reverse shell. Entonces el win init llama servicio, llama al CDS host, el explorer, se arranca un shell y este shell llama un comando. ¿Okay? En la parte de forense, también lo podemos ver por archivos, por host, por user, y por ejemplo, este archivo, DNSCAT, client win32.exe, desde el punto de vista de antivirus, ha sido detectado por 47 antivirus distintos según VirusTotal, y si nosotros le damos un clic aquí, él nos lleva directamente a la página de VirusTotal y cuáles fueron los antivirus que lo detectaron y qué fue lo que detectaron en este archivo. ¿Okay? Aquí tienen las acciones por archivo, acciones de análisis o deep scan, etcétera, que se pueden tomar en el escenario. La configuración del escáner,
los reportes, en donde vemos por aquí también gráficas mostrando los comportamientos desde el punto de vista de gráficas de curva o gráficas de barra, e inclusive gráficas tipo radar como el que se ve en el dashboard. Un mapa mundi en donde nosotros podemos ver más o menos si existe la geolocalización activa y posible en cada una de las amenazas, de dónde están viniendo estas amenazas. Y una de las características más importantes de SciNet es su gran capacidad de customización dependiendo del escenario del cliente, incluyendo lo que les decía, la parte de las remediaciones y de los playbooks que se ejecutarían si se decide hacer autorremediación de cualquier tipo. ¿Okay? Esto lo veríamos, por ejemplo, en este DNS tunneling. Aquí aparece que no hubo acción de autorremediación, pero vamos a ver en la red. A ver si aparece alguno de los ejemplos. Yo sé que estaba, yo lo vi. No estoy muy seguro cuando lo pude ver. Permítanme un segundo porque lo había visto y ahora no lo veo. Esto pasa siempre en los demos en vivo. Estoy seguro que yo lo vi. Ahora no sé dónde fue que lo vi. No, ya no fue. Ok, bueno, la parte de autorremediación aplicada, que fue en una conexión de red, se las debo porque no la veo aquí en el listado. Hace como una Mira, hora estaba, pero ahora no está. Dale Pero en bueno, alert. básicamente esta es la herramienta. Es una herramienta bastante compleja, no es trivial manejarla. Ofrece muchísima información, colecta mucha información. Y básicamente por lo complejo que es la herramienta, es que justamente esta herramienta puede sustituir sin ningún problema algunas soluciones de ciberseguridad que no es porque sean malas, pero posiblemente pueden estar funcionando aisladamente dentro de la red de la compañía, y aquí funcionan de una manera integrada en una única herramienta. ¿Okay? Bien. Permítanme porque me salí de la demo. Entonces, espero que hayan pues disfrutado de esta charla del perímetro de la solución de SciNet como solución, valga la redundancia, a esta pérdida del perímetro duro que existía antes en las empresas y mucho más ahora con el escenario de trabajo remoto que existe actualmente y que bajo nuestro criterio llegó para quedarse. Estos son los teléfonos y direcciones de contacto de Intelicorp. Síganos por favor en nuestras redes sociales y bueno, ya estamos abiertos a el periodo de preguntas. Excelente. ¿Me permiten un segundo? Excelente, Rafael. Quiero avisarle a todos los espectadores de la tarde de hoy que se les estará enviando un certificado de asistencia a esta webinar de hoy a sus correos electrónicos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas si los comparas con SciNet? Si comparas SciNet con AMP Network y Endpoint. Esta pregunta se la transmito a el licenciado Luis. No sé si él tenga conocimiento de AMP la Network Endpoint. Network. Yo no la conozco en particular, no podría dar ninguna opinión al respecto. Cualquier cosa que le diga sería estar inventando. Ese es de Cisco. Es la solución de protección de endpoint del Cisco. Funcionalidades, sí tienen todas las funcionalidades. En un principio,
hasta comienzos del año pasado, 2019, Signer funcionaba apropiadamente en endpoint Windows, ¿no? Que están ejecutando Windows. Pero ya actualmente para Linux y Mac ya existen los agentes y funcionan completamente. Vamos a ver. Es importante decirles que van a Estoy recibir un viendo en el certificado de chat, me asistencia. disculpan que haya habido pérdida, pero como les decía, hoy, a partir del mediodía de hoy, hubo una pérdida muy grande de internet y he tenido la red de internet muy intermitente el día de hoy y realmente pues ahí sí no puedo hacer más nada. Me disculpan esa porque realmente no, o sea, está fuera de mi alcance pues esto. Excelente innovación, entiendo que se considera Expanded Detection, sí. Digamos que en un principio se consideraba como una herramienta solamente de EDR, pero a medida que ha avanzado la herramienta y ha ido madurando, y con los requerimientos de los clientes, estos nuevos requerimientos han llevado a Signet a pasar de un EDR a un XDR, como lo acaba de mencionar Milagro. Una excelente resiliencia con el Internet, sí, es cierto. Gracias, Luis, por el comentario. Sí, José, la presentación será compartida un poquito, un poco más flaca, por decirlo de alguna manera, no con tantas láminas, pero para que tengan al menos el core de la información que se pretende mostrar, que es la de Signet. Gracias, Erika, por lo de la presentación. Gracias a Neymar por la felicitación. Gracias a Jessica. Como acaba de mencionar también el licenciado Luis, podemos hacerle un demo a sus empresas y van a tener acceso a una consola parecida a la que acabo de mostrar. La resistencia, muy de acuerdo a lo que se ve en el mundo, tal cual, Juan. Gracias por el comentario. Gracias, entendido. Conocer un poco más de la herramienta. Tal cual, Frainieri, gracias. Gracias. Felicitaciones, gracias. Podemos hacerle, ok, ya sabemos. Gracias, Daniel, por el comentario. Parte del material de apoyo, sí, Neymar, como acabo de decirle, un poquitico mutilado, pero sí, podemos hacerle llegar la presentación sin ningún problema. El licenciamiento es con el licenciado Luis. Yo no manejo la parte del licenciamiento y marketing, solamente la parte técnica. Con gusto. Los interesados que vamos a guardar el chat y como toda esta presentación va a estar grabada, la vamos a colocar en nuestro canal de YouTube y vamos a enviarles a quienes estén interesados la información relacionada a esta presentación. Lamentablemente, Luis, no te escucho. ¿No me escuchas? Adiós. Yo no sé si los demás pueden escuchar a Luis, pero yo no te puedo escuchar, no te logro escuchar nada. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Vamos a enviarles a los interesados la presentación y la hoja de datos de la herramienta, y quienes tengan deseos de montar un demo en su plataforma, es muy sencillo porque les enviamos un enlace y de allí se hace todo. Y obviamente Rafael tendrá que interceder un poco sobre el funcionamiento de forma remota bajo los esquemas de trabajo que tenemos al día de hoy de teletrabajo. Alejandro Pérez nos pregunta cómo es el licenciamiento. El licenciamiento es por cantidad de endpoints. Otra pregunta. A ver. Mira, lo de AMP ya lo respondimos. AMP de Cisco. Yo te puedo hacer un battle card de la solución para que puedas hacer la comparación y puedas ver allí cómo funciona. También es importante que esta solución cumple con una cantidad importante de requerimientos para PCI DSS, así que las organizaciones que tienen que cumplir con esto se ahorrarían a nivel de economía de escala una gran cantidad de dinero en múltiples soluciones y múltiples consolas que tienen que administrar
llevándolas a una solución integral y cuyo costo obviamente va a ser quizás un poco mejor a tantas soluciones a la vez. Bueno, si Scinet tiene funcionamiento para cloud, sí tiene funcionamiento para cloud, Humberto. A ver, Alejandro Pérez levantó la mano. No sé si quieres hablar, Alejandro, o escribir en la nivel de pregunta. Con todo gusto, los micrófonos están abiertos a quien tenga la necesidad de dar algún comentario. Con todo gusto podemos habilitar el micrófono. A ver. Sí, se estila también instalarlo en los servidores, ya que uno de los aspectos más importantes es que monitoriza las actividades de seguridad y protección de endpoint. El alcance que tienes en la demo, Hernán, es que puedes monitorizar hasta 15 equipos durante 15 días para que puedas ver cómo funciona la herramienta y te van a estar llegando los correos de las incidencias que tengas en los dispositivos donde se implementó la herramienta. Perdimos audio, Alexandra. No sé si me escuchas. A la orden, Hernán. Sí, Alejandro, sí podemos instalarlo en servers, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, agradezco la asistencia de todos. Es para nosotros un honor haber contado con su participación en el día de hoy. Fueron más de 52 participantes que tuvimos durante la jornada y eso nos llena de orgullo porque es nuestra primera experiencia como empresa haciendo webinars, pero tenemos 13 años dándole fuerte al trabajo en ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática y las aristas que esto tiene. Quiero invitarlos para mañana, martes, que tenemos la charla con Matías Banchero, que nos va a hablar sobre cómo llevar a un nuevo nivel la seguridad de las aplicaciones y cómo tener resiliencia sobre los esquemas de la dark web. Así que si no tienen el calendario, se los voy a poner aquí un segundo aquí en el chat para que los que no se han podido inscribir puedan hacerlo en las charlas que quedan. Aún quedan cupos. Hoy tuvimos la suerte que se registraron 93 personas. Es muy interesante para nosotros la inscripción importante de personas que se han tomado este tiempo para participar en ver nuestras ponencias. Así que, a ver. Y también pueden encontrar el agenda de charlas de la semana en el sitio web de Intelicorp. Así es. Gracias por la acotación, Rafael. No, no te preocupes. Y logré también escucharte. No te escuchaba absolutamente nada. O sea, lo que tú estabas diciendo no lo escuchaba, pero ni un poquito. Lo que hice fue que cambié de audífono. Perfecto. Humberto pregunta, y no quiero dejar esa pregunta sin responder, si tiene funcionamiento para cloud. Sí, ya me Básicamente, había respondido. Sí quedó respondida. Entonces sí. Ya olvidé, no dije nada. Eso seguro que fue porque no escuchaba. Ese fue en el momento en que no te escuchaba. Genial. ¿No? Sí, todas las A preguntas se han respondido. Rosángela, a Nancy, a Alejandro, que nos están agradeciendo, el agradecimiento de nosotros hacia ustedes. Gracias por venir y participar. De verdad que, como dicen, es nuestra primera experiencia, lo dijo Luis. Y bueno, estamos agradecidos de que hayan asistido. Para nosotros realmente es un honor poder compartir con ustedes pues este tipo de experiencias, hablar de nuestros servicios, de los productos, etcétera, y también de leerlos y escucharlos a ustedes. Pues. Vianey tiene una pregunta. Vianey, ¿quieres escribirla o quieres el micrófono? Le voy a dar acceso a Vianey al micrófono para que diga su pregunta. Vianey, ¿tienes activado el micrófono?
eh, puedes activarlo y comentar tu pregunta sin ningún problema. Adelante. Vianey Nebreda. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, Vianey. ¿Sí? Vianey Nebreda. No sé, a menos que hubiese tenido una pregunta antes y ahora no la tiene. Bueno. No tiene micrófono. Ah, ok, bueno, que Vianey, escriba, no bueno, importa. puedes preguntarla No, la no, pestaña de Vianey, no te preguntas. escuchamos. No te escuchamos, Vianey. Gracias, Jorge Luis. Gracias a Miguel Ángel. Y gracias también por los halagos. A Alexandra, que también nos está felicitando. Y bueno, vamos a leer lo que nos dice Vianey. Ok, la pregunta es. Ok, vamos a responder aquí. Ok, la pregunta de Vianey es, ¿hay una manera de controlar o administrar en los hosts los dispositivos USB de almacenamiento? Depende de lo que tú llames a administrarlo. Eso es una pregunta, créeme que es una pregunta, no es que no sé, no es que sea difícil, pero es una pregunta algo complicada. Si te refieres para la proliferación de malware o por tenerlos activos, sí, hay formas de hacerlo. Si te refieres a data exfiltration, también hay formas de hacerlo, pero no es tan sencillo como la parte de malware, no es tan trivial, pero existen soluciones. La cuestión es que las soluciones que existen, no todas son infalibles, pero bueno, le ponen al insider, que en este caso es el atacante interno de la empresa, dificultad pues para que lleve a cabo su cometido. Pero eso siempre ha sido un problema en las compañías desde que existe el manejo de información por parte de los colaboradores. No sé si quieres complementar, Luis, con alguna otra Sí, información. definitivamente gran parte de los grandes incidentes que suceden en las organizaciones es a través de la primera línea de defensa, que es el usuario. El usuario por tomar iniciativas para realizar su trabajo y a veces sin mala intención, trae un dispositivo USB que ha participado para las tareas de los hijos, ha ido para la universidad de los hijos mayores, ha pasado después por la peluquería porque la señora necesitaba hacer algo y después, bueno, terminó en el PC de la estación de trabajo. Y estemos muy claros, regularmente en las casas, eh, garantizo que no es mi caso, pero en muchos lugares sabemos que es así. En muchos países latinoamericanos no hay software con licencia y sobre todo a nivel de protección del endpoint, es decir, como también se denominan, antivirus. Por lo tanto, o quizás alguien vino con una carpeta llena de CDs y les instaló un antivirus que le preguntó si quería la mejor versión y le bajó un antivirus que compró debajo de un puente o en la entrada de una universidad y ese antivirus no sirve porque no puede ni actualizarse. Entonces la persona pasa la memoria USB en su estación de su casa, donde también hace las tareas hoy día de sus hijos, y esa memoria USB recibe una infección en alguno de esos puntos y cuando llega a la organización puede traspasar ese malware e infectar no solamente su estación de trabajo, sino toda la red. Para eso hay múltiples acciones que se pueden tomar más allá de lo que estamos hablando hoy a nivel de la herramienta, porque la herramienta te permite detectar inmediatamente lo que está sucediendo en el endpoint y tomar una acción
para analizar el comportamiento del usuario, y sino que también tú puedes, con otro tipo de soluciones que seguramente tienes implementadas, como a través del directorio activo, no dejar que las personas puedan integrar dispositivos USB en las estaciones de trabajo. Puedes hacer otras restricciones, inclusive con las soluciones que tienes hoy, pero basándonos en la herramienta que acabamos de ver en el día de hoy, ella te analiza, de una vez te ve cuál es el comportamiento y de inmediato procede a bloquearte, primero que el malware pueda ser disperso a través de la organización, o sea, lo encapsula e inmediatamente te da una atención y respuesta, una atención, una respuesta, porque es lo que maneja la solución. Es decir, una respuesta y atención sobre el incidente de forma inmediata. Y eso es lo que realmente tiene un valor superlativo con este tipo de soluciones, que son ya casi están rozando lo que son la inteligencia artificial para la protección en este caso, los endpoints, servidores y estaciones de trabajo. Así que bueno, es bien importante que en principio también cultivemos a los usuarios a qué manejo pueden tener con el aspecto de los USB, pero si algún usuario por descuido o porque quiere hacer algo malo, quiere utilizar su USB para colocar y dañar la organización, este tipo de solución como protección del endpoint tiene la posibilidad de evitar que la organización se afecte por este tipo de ataques a través del USB vía NACE. No sé si con esto pude aclarar un poco. Ok, gracias. ¿Existe alguna otra pregunta? Bien, quiero agradecerles a todos. Muy buenas tardes por su participación. Que tengan un feliz día y nos vemos mañana. Los espero a todos por acá y gracias por su participación. Pues igualmente agradezco. Muchas gracias por todas las felicitaciones, por todos los halagos, etcétera. Ya saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Estamos alcanzables por correo electrónico. Pregunten sin ningún compromiso, que siempre estamos allí para apoyarlos, ayudarlos en todo lo que podamos. ¿Ok? Muy amable de su parte. Gracias por su tiempo y por la asistencia.